ya en el tercer segmento de su programa Revelación con Gerardo Said y Norman Bardavid. Pues qué maravilla tener un espacio más que se suma a esta tejido, ¿no?, de espacios holísticos. Exactamente, que reconocemos que desde la educación podemos transformar con una comunicación mucho más clara, mucho más transparente, no manipulada, sino que va abriendo, que va en cierta manera develando más nuestra esencia divina, sí, y que en ese proceso de transformación vamos de alguna manera modificando nuestros parámetros conductuales, nuestros parámetros de pensamiento, de una conciencia dividida en hemisferios, sí, pero que a medida que hacemos un análisis más profundo regresamos al punto de equilibrio y a la esencia, a la armonía, en donde los valores de libertad responsable, de compasión, de amor, y eventualmente se llega así a la paz. Es definitivo, y es felicitar a Ángel y darle el reconocimiento que pues seguramente ya en Pasillos estábamos revisando que él pudiera hacer ya sus programas de radio en 2013 directamente desde su casa en Cuernavaca. Tiene unos equipos padrísimos, y que él en la noche esté colocándonos música, haga entrevistas. También el equipo de Michelle Bouton de Chicome, que nos encontramos ahí a Grace Terry y a Michelle, ofrecerles los miércoles en la mañana de Conciencia Planetaria para que ellos, que tienen su festival en junio, pues empiecen a invitar a los expertos, a los músicos, a los maestros, y que tengamos una integración en lo que platicamos de este fin de semana en Pasillos, tejer estrategias más finas para apoyarnos mejor todos a todos. Exactamente. Una horizontalidad que sea más eficiente. Si está el medio, pues aprovechémoslo de la mejor forma, Norman. Esa es un poco la idea. Tú tienes un centro holístico que pronto abriremos en Polanco, una galería que ya venía desarrollándose como de punta en este gremio de artistas, con un esfuerzo extraordinario que has hecho con la plástica de Cuba, y pues darle un salto más. Va a ser increíble lo que vamos a vivir en los próximos meses. Pues regresando al arte y lo que se da como una semilla en la experiencia de Cuba, pero justamente este fin de semana vamos a un encuentro de algunas líderes del gremio de las artes plásticas, directores de algunas fundaciones, director de SOMAPO, Lachar, que próximamente estará con nosotros, para hacer un análisis justamente de lo que estás diciendo tú, muy fino de lo que es un gremio, el gremio de los artistas plásticos hoy por hoy en México. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? A medida que conozcamos ellas y sepamos cuáles son los procesos satelitales que ayudan a sanar, a integrar y a fortalecer al individuo, y que no únicamente el artista pueda malvivir de su creación, sino que en conjunto seamos una generación más, como se dio en el muralismo, y que marca vanguardias en el pensamiento colectivo humano. Si tú revisas hace 20, 30 años, dime dónde está la tendencia. Yo no la encuentro. Digo, inolvidablemente lo que está haciendo Nueva York y París de estos artistas locos, pues sí, ¿no? Pero hay que ir por esa nueva tendencia, Norman. Yo no la encuentro. Y seguramente ahí está. La nueva tendencia, recordemos que los procesos críticos de tensión son los que nos ayudan a ir más allá del pensamiento. Aquellos que llegan al arte conceptual y que se pierde, desde mi punto de vista, aumenta el proceso del pensamiento, sí, pero se disminuye o casi se nulifica el proceso del virtuosismo, el virtuosismo de la expresión de la técnica y la parte plástica. Exactamente. Y entonces puede haber una gran avanzada de pensamiento, pero en procesos absolutamente, bueno, aunque todo es efímero, muy conceptuales. Pero ese proceso tan efímero que a lo mejor el único que lo vivencia es el espectador, que le toca en ese instante, pierde el efecto de la trascendencia transgeneracional.
Hoy por hoy podemos seguir apreciando 500 años después la Mona Lisa de Da Vinci, podemos seguir apreciando lo que queda de los templos de Luxor en Egipto, podemos seguir apreciando las pirámides y Teotihuacán, Mitla, y los relieves Xochicalco, en piedra de las culturas prehispánicas. ¿Qué estamos haciendo hoy como generación para que 20, 30, 50 generaciones después puedan aprender, recordar? Y como la historia siempre nos dice, tenemos que verlo como punto de referencia para no cometer los mismos errores. Y lo tenemos que dejar plasmado en piedra, lo tenemos que dejar fundido en bronce, lo tenemos que dejar hecho en lienzos extraordinarios, tenemos que hacer literatura extraordinaria que implique transformar una conciencia de dualidad hacia una conciencia de unidad. Retratar y contar esta historia de cambios del nuevo milenio, ni más ni menos, imagínate. Así es. Wow. Y hoy por hoy, ¿cómo se da? Haciendo un análisis muy profundo, respetando las posturas en el arte, nada más que no sometiéndonos a que eso que en un momento puede lograr ser moda o tendencia, llegue a ser la verdad. Sí, que no sea meramente el mercado y la venta del arte, ¿no? Porque hay toda una historia relacionada que ya nos platicarás mucho de esto. Esto en conjunto con un grupo de artistas plásticos y de expertos en las diferentes áreas será uno de las canales de comunicación donde le daremos rienda suelta a la expresión del arte para que sea compartida en las redes sociales, pero en un proceso muy analítico, intentando ir separando el ego de la esencia del arte visto a través del ser humano, de aquel que tiene la gran vocación, de que siente su llamado a trascender desde aquellas manifestaciones artísticas con el objeto de sanarse, de contar la historia y de iluminar el camino para hacer una humanidad más bella y más buena. Sí, qué mejor ejercicio de esta autoobservación y de esta síntesis a través de las artes. Yo creo que es de lo más rico, de lo más increíble que podemos tener como seres humanos, el poder mirarnos a nosotros mismos a través de la plástica, a través de la literatura, la música, la pintura. Qué maravilla, qué privilegio. Y hay también un proceso de análisis que se pone sobre la mesa, que no únicamente es denunciar. Es tan válida la denuncia, pero más válida aún es aquello que se está denunciando y que alguna persona y seguramente una colectividad están en condiciones similares, pero más que nada el arte tiene que despertar la mente para propiciar iniciativas creativas de transformación. Ahí está. Y poniendo el ejemplo. Sí, de la protesta a la propuesta, y es cambiar completamente el estilo. Antes que se nos vayan los minutos, siempre sería bien interesante tu propia percepción. ¿Cómo nos percibe la sociedad cubana, que somos sus hermanitos? En tanto hay tantos cambios, hay tantas cosas que a ellos se les antoja hacer y no pueden, hay tantas cosas que se pueden hacer y no se pueden. ¿Cómo nos perciben? A México en lo particular. Bueno, sí podría compartir ante los medios lo que ha sido esa introducción de manera muy sutil y servil lo que ha sido mi proceso en Cuba. O sea, yo no puedo llegar a Cuba e imponer, solamente puedo llegar y compartir y servir. Entonces pude abrir servir canales, conductos, exacto, foros. Pude servir a un grupo de artistas que tras una contención tanto económica que les permitiera estar únicamente enfocados en su proceso creativo y en ir depurando su técnica, y por otro lado compartiéndole mis propios estudios, brindándoles consejos, pláticas, coaching, llevándoles libros, videos de todos los aspectos que he utilizado yo para transformarme a mí mismo, y que ellos lo pudieran usar como una herramienta de alguna manera, dejando plasmado en lienzos a veces las historias personales, a veces los procesos de Cuba, porque en esa parte únicamente habían estado en Cuba, no habían podido salir, y la información que llega, pues desde esa información plasman, y otros poniéndose en la posición del hombre más allá del Estado,
político social que le corresponde, sino tratando de ponerse en la posición del hombre, el ser humano, del la ser parte humano, humanista, preguntándose nuevamente si somos una máquina, si hay un alma que nos anima, si esa alma está secuestrada. Han sido procesos extraordinarios, desde tocar las sensibilidades de aquellos seres y permitirles que ellos se crean ellos mismos artistas, que no necesariamente tengan que tener el reconocimiento del público, sino que la vida les está de X mercado, sino que la vida les está dando las oportunidades para que florezca la creatividad en ellos. Esas obras salieron, han llegado a México y han sido encaminadas a través de la tesis Revelación. Ya están recorriendo el 8º museo y, como siempre les dije a los artistas, las obras hablarán por ustedes y les irán abriendo el camino en su vida. Hoy por hoy estamos compartiendo al gobierno de Cuba aquellas condiciones que sentimos que son favorables para el gremio de la plástica en México, que ha sido, por ejemplo, el pago en especie, para que el gobierno de Cuba pueda propiciar que el artista pague sus impuestos a través de su obra. No importa si puede valer $1 o $1,000,000. Estás teniendo una obra que es en donde deja plasmado el artista su proceso creativo y es en donde le da trascendencia, y que eventualmente es sumamente valioso. No si vale hoy $1 o $1,000,000. Es muy valioso porque si se hace bien hecho, muchas generaciones después se va a marcar un precedente. Marcan un precedente. El tiempo de Cuba es un tiempo muy particular. Han sido 54 años que se han restringido o han resistido a la globalización. Hoy por hoy se dan cuenta que no puede haber mayor resistencia, que tiene que ir cediendo. Sí, no es dentro de la fase del proteccionismo como es mejor para un territorio y para una población y para una cultura. Y entonces, a medida que... es la cultura del Caribe al final. Sí, pero también viéndolo desde el punto de vista de México, intentando ser ajenos al proceso entre el imperialismo norteamericano y la resistencia desde Cuba. Pero ese análisis lo vamos a hacer en el próximo programa. Me encanta. Porque ahí analizaremos nuevamente de la experiencia del ser humano, analizando procesos sociales, políticos, pero más allá del ego del que está representando ese poder, sino el ser humano. Pues sigue siendo laboratorio, porque la relación que tiene Cuba con México se ha venido tejiendo en una hermandad sincera y es real. Así es. Al final muchos de los revolucionarios se vinieron a refugiar a México y México ha seguido exportando ideología social. Hoy por hoy la primera revolución social nace en México, fíjate, en el planeta. Ajá. Entonces México, desde luego, pues sus pensadores han alcanzado tallas de luminares importantísimos y pues esto no para, ¿no? Es como la parte del renacimiento que Europa da al mundo y pues también Latinoamérica lo ha dado al mundo, y ahí México tiene una huella bien interesante que continuar y mantener. Así es, Gerardo. Pues ya continuaremos la próxima semana, gracias, si Dios nos lo permite. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, que todos tengan una magnífica semana de transformación y que esa transformación sea con gran misericordia. Claro, y vamos derechitos ya al equinoccio de primavera y más historias que ya les contaremos en otro programa más de Revelación. Muchas gracias, Norman, por a ti, Gerardo, espacio. Y a ustedes, In la Quech, todas las bendiciones. A la que.